Buenos días, Julio, buenos días a toda la teleaudiencia y radioaudiencia, como siempre, dando gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y empiezo con la palabra de Dios, primera de Pedro 5, del 3 al 5. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miren, tengo un simple y sencillo comentario sobre el discurso del presidente Luis Abinader. Me gustó la medida de no poner impuestos, pero no me gustó la prepotencia del discurso. Me gustó mucho que reconociera el error en insistir o dejar de insistir en colocar nuevos impuestos que le hacían daño a la economía, pero no me gustó ver a un presidente que no parecía un estadista, sino un político en campaña nuevamente que no entendía que ya está en el poder, un líder asusando odios, venganzas, lleno de orgullo y con poca humildad. No me gustó eso. Me gustó que no se mantuvieran los impuestos, pero no me gustó el discurso porque lo sentí lleno de prepotencia. Simple y sencillamente, que la historia ve ahora si conviene o no conviene lo que hizo el presidente anoche. Mi comentario de hoy fundamental tiene que ver con Jesús y el modelo de ser humildes en este tiempo. Yo he estado diciendo permanentemente la necesidad de que los líderes en cualquier área de la sociedad dominicana, cualquier área que sea, muestren humildad. Esa fue una de las grandes enseñanzas de Jesús. Y yo, mi comentario de hoy, simple y sencillamente lo voy a expresar a través de un artículo que con ese título se llama Jesús, verdadero modelo de humildad. Publico como toda la semana en el día de mañana en el periódico El Caribe, y que para mí es la respuesta de este momento a todo lo que tiene que ser el accionar de cada uno de los líderes que actúan en la sociedad dominicana. Decía, quiero leer este artículo, es breve y concentra lo que es lo fundamental para mí en este momento. Miren, en los tiempos modernos, los líderes de cualquier área de la sociedad deben tener la humildad como una de sus características esenciales. Eso lo enseña el líder más grande que ha tenido la humanidad en toda su historia, que es Jesús. Jesús es el verdadero y el más completo modelo de humildad. Una de las grandes enseñanzas de Jesús es precisamente la de ser humilde. Él nos exhorta y nos enseña que debemos practicar la humildad en cada una de las áreas de nuestras vidas, teniendo presente, tal y como dice primera de Pedro 5:5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que fue el versículo con el que inicié mi comentario. La humildad es contrario al orgullo y a la arrogancia. El humilde debe ser modesto, es decir, debe reconocer sus limitaciones. El humilde debe ser sumiso y saber ceder. Dios quiere que seamos humildes, por eso Jesús nos llama a que practiquemos la humildad de corazón, a que seamos humildes de manera permanente. En Mateo 11:29 Él nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Y Jesús lo mostró con su ejemplo. Una de las pruebas más grandes de humildad la dio cuando en la cena con sus apóstoles el Jueves Santo fue capaz de humillarse y lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. En ese tiempo, lavarle los pies a alguien era una acción deleznable, indecorosa, propia de esclavos. Pero Jesús lo hizo con sus discípulos para sembrar el modelo de humildad a cada uno de ellos y para que entendieran que el que quiere ser el mayor tiene que aprender a ser el menor. Es una gran verdad que Jesús es el verdadero modelo de humildad. Si queremos ser humildes, tenemos que ser como Jesús. Debemos actuar en cada situación de nuestras vidas como lo haría Él. Cada vez que la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, la maledicencia nos provoquen, cada vez que nos sintamos superiores a los demás, cada vez que tengamos un poco de poder en las manos y querramos hacer daños a otros, cada vez que nos pidan hacer algo incorrecto para hacerle mal al prójimo, pensemos en cómo actuaría Jesús en ese momento y actuemos de esa misma manera. Cuando somos humildes,
enfrentamos las situaciones como lo haría Jesús. Ser humilde, llenarnos de gracia de Dios y buscar esa paz que sobrepasa todo el entendimiento humano, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Actuar con humildad es ser capaz de vencer el orgullo y la prepotencia, de aprender a perdonar y derrotar la vanidad, la amargura y la sed de venganza. En toda la historia de la humanidad, para quienes manejan el poder y las riquezas, es muy difícil ser humildes, pues convierten en dioses a esos dos elementos, al poder y la riqueza, y se olvidan del ejemplo de Jesús. El poder no cambia a las personas, sino que las revela como son en verdad. Si no hay humildad antes de llegar al poder, no habrá humildad al momento de ejercerla. La prepotencia y el orgullo se ganan a esos individuos y su accionar se llena de maldad y de odio para con sus semejantes. Para evitar que la prepotencia y el odio envenenen nuestros corazones, debemos ser humildes y aprender de Jesús. Debemos ser humildes en nuestros hogares, con nuestras esposas y esposos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con las autoridades, con quienes dirigimos, con quienes nos maltratan, con quienes nos piden, con las autoridades, con todos los que están bajo nuestro control. Necesitamos ser humildes siempre, ser como Jesús cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Jesús es nuestro modelo para practicar la humildad. Gracias, Señor, por permitirnos ser humildes. Y ojalá que este sea el mensaje para todos los líderes, todos, oposición, gobierno, sector privado, empresariado, sector de los trabajadores, sector de la sociedad más baja, de todos los lados de nuestro país. El mensaje es ser humilde en este tiempo, que es lo que nos enseñó Jesús. Cambio y fuera, Mauri.